Soy su profe Luz y les doy la bienvenida a la clase de hoy. Hagamos una pequeña retroalimentación de lo que fue la clase pasada, sobre la potenciación y sus leyes. Una de ellas es, si el exponente de la potencia es par, el resultado va a ser de signo positivo. Otra es, si el exponente de la potencia es impar, va a mantener el signo del número que representa la base. Otra, todo número elevado a 0 es igual a 1. Y otra, todo número elevado a 1 es igual al mismo número. Los exponentes, si son mayores que 3, se leen como un número ordinal. De esta manera, tal número elevado a la quinta o a la novena o a la 12ª potencia se lee tal cual. Como dijimos al principio, en el día de hoy vamos a tratar el tema de los cuerpos geométricos. De ellos, sus conceptos y sus características. Esta parte teórica te aportará los conocimientos necesarios para que luego seas capaz de realizar ejercicios de resolución de problemas aplicando geometría. Pero cuando hablamos de geometría, ¿sabes a qué se refiere este concepto? Te refresco la memoria. La geometría es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio. Punto, línea y plano son los elementos geométricos básicos con los que podemos dibujar todas las figuras geométricas. Los planos tienen 2 dimensiones, las líneas una sola dimensión y los puntos no tienen dimensión, pues estos únicamente determinan un lugar. Comúnmente, la geometría se clasifica en geometría euclidiana, geometría plana, geometría espacial, geometría no euclidiana, geometría algebraica, geometría clásica, geometría de curvas y superficies, entre otros tipos de geometría. De todos esos tipos de geometría que hemos mencionado, hoy nos centraremos en lo que es la geometría espacial o geometría del espacio. Pues esta rama de la geometría se encarga del estudio de las figuras geométricas voluminosas que ocupan un lugar en el espacio. Estudia las propiedades y medidas de las figuras geométricas en el espacio tridimensional o espacio euclídeo. Entre las figuras geométricas voluminosas, también llamadas sólidos, se encuentran el cono, el cubo, el cilindro, la pirámide, la esfera, el prisma, los poliedros regulares y otros tipos de poliedros. Este tipo de geometría se usa ampliamente en matemáticas, en ingeniería y en ciencias de la naturaleza. Quizás ustedes se han extrañado al escuchar el término espacio euclídeo. Pues para que tengan una idea clara del por qué aquí se menciona dicho vocablo, presten atención a lo que viene. El espacio euclídeo. El espacio euclídeo es un tipo de espacio geométrico donde se satisfacen los axiomas de Euclides en la geometría. La recta real, el plano euclídeo y el espacio tridimensional de la geometría euclidiana son casos especiales de espacios euclídeos de dimensiones 1,
2 y 3 respectivamente. Y es que Euclides es considerado el padre de la geometría por sus grandes aportes a esta rama del saber matemático. Fue el líder de un equipo de matemáticos que trabajaba con esmero en la búsqueda de nuevos métodos con los cuales se pudiera aplicar matemática. Con su inspiración en la armonía de la presentación de Euclides, formularon la teoría tolemaica del universo de Claudio Ptolomeo, según la cual la Tierra es el centro del universo y los planetas, la Luna y el Sol dan vueltas a su alrededor en líneas perfectas, o sea, en circunferencias y combinaciones de circunferencias. Euclides escribió la obra Los Elementos. En ella se presenta de manera formal el estudio de las propiedades de líneas y planos, círculos y esferas, triángulos y conos, entre otros. Esta obra dio paso a un mejor entendimiento de lo que hoy conocemos como espacio euclídeo. Luego de conocer lo que es el espacio euclídeo y su forjador, don Euclides, que de hecho algunos autores le llaman Euclides de Alejandría, porque se dice que vivió en Alejandría, que es un pueblo de Egipto. Pasemos ahora a conocer lo que son los cuerpos geométricos que, como vimos, estos están contenidos en la geometría llamada geometría del espacio o de Euclides o simplemente espacio euclídeo. Los cuerpos geométricos son regiones del espacio limitadas por superficies planas o curvas o simplemente curvas. Otro concepto es un sólido que tiene 3 dimensiones, que son largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y por tanto tiene volumen. Te repito. Los cuerpos geométricos son regiones del espacio limitadas por superficies planas o curvas o simplemente curvas. Otro concepto es un sólido que tiene 3 dimensiones, que son largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y por tanto tiene volumen. Pasemos ahora a la clasificación de los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos se clasifican en cuerpos redondos y poliedros. Los cuerpos geométricos redondos son sólidos de revolución que se forman a partir del giro de un triángulo rectángulo en torno a un cateto. Estos tienen una o más caras con forma curva. Esto les permite diferenciarse de los cuerpos planos o poliedros. Los poliedros, de acuerdo a la geometría clásica, se denomina poliedro a ciertos cuerpos geométricos tridimensionales de caras planas que encierran un volumen conocido. Te lo voy a repetir. Los poliedros, de acuerdo a la geometría clásica, se denominan así a ciertos cuerpos geométricos tridimensionales de caras planas que encierran un volumen conocido. Los poliedros están formados por los siguientes elementos: caras, aristas y vértices. Las caras son las superficies planas que forman el poliedro, las cuales se interceptan entre sí.
Las caras de un poliedro se denominan como caras basales, que son las que sirven para apoyar el cuerpo en un plano. Las caras laterales, que son, como su nombre lo indica, las que tiene el poliedro en cada uno de sus lados. Otra vez te lo digo, las caras son las superficies planas que forman el poliedro, las cuales se interceptan entre sí. Las caras de un poliedro se denominan como caras basales y caras laterales. Las caras basales son las que sirven para apoyar el cuerpo en un plano. Y las caras laterales, como su nombre lo indica, son las que tienen el poliedro en cada uno de sus lados. Las aristas. Las aristas vienen siendo esa línea recta en la que se cortan o se interceptan dos caras. Te lo voy a repetir. Las aristas son esas líneas rectas en las que se cortan o se interceptan dos caras. Los vértices son entonces los puntos extremos de las aristas. Dicho de otra manera, son las esquinas que se forman al juntarse dos aristas. En cada vértice concurren tres o más caras. Te voy a repetir. Los vértices son los puntos extremos de las aristas. Dicho de otra manera, son las esquinas que se forman al juntarse dos aristas. En cada vértice concurren tres o más caras. Ahora vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Hagamos una actividad para que te apliques una evaluación a ver qué tanto aprendiste. Vas a responder a las preguntas que yo te haga. Vamos. ¿Cuáles son los dos tipos de caras que tiene un poliedro? ¿Cuáles son los dos tipos de caras que tiene un poliedro? Caras basales y caras laterales. Excelente. Otra pregunta. ¿Quién es el padre de la geometría? ¿Quién es el padre de la geometría? Euclides, excelente. Una última pregunta. ¿Qué son esas líneas rectas en las que se interceptan dos caras en un poliedro? ¿Qué son esas líneas rectas en las que se interceptan dos caras en un poliedro? Aristas, excelentemente bien. Estoy segura que respondiste correctamente a todas mis preguntas y eso merece que te felicite desde aquí. Muchas felicidades, mi querido estudiante. Eres lo máximo. Sabiendo que has respondido bien, se puede decir que hoy aprendiste que los cuerpos geométricos son regiones del espacio limitadas por superficies planas y curvas o simplemente curvas. También que están formados por los siguientes elementos: caras, aristas, vértices. Que las caras laterales son las superficies de los lados y las caras basales son las superficies donde se apoya el poliedro.
Te exhorto a que continúes indagando acerca de lo que es los cuerpos geométricos, porque esto no se queda aquí. Quiero que sepas que en nuestra próxima clase continuaremos hablando de los cuerpos geométricos y esta vez los clasificaremos. Así que no puedes perderte nuestro próximo encuentro. Para finalizar nuestro encuentro de hoy, te voy a decir una adivinanza. Analízala bien y en la próxima clase compara tu respuesta con la que te traigo yo. ¿Cuál es el edificio que más geometría tiene? ¿Cuál es el edificio que más geometría tiene? Ahí te dejo para que pienses. Tengas feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez.